Tenga muy buenos días, licenciada Ana Margarita Chávez de Criollo. Soy la estudiante Natalia Marcela Carranza Mejía. Estudio tercer año de la licenciatura de Administración de Empresas y este es mi proyecto parcial de la materia de Contabilidad de Costos 2, sección 1. Los temas a tocar son pronóstico de ventas, proceso presupuestario, costeo estimado, costo estándar, costo directo, costo absorbente y el punto de equilibrio. Como ayuda para comprender mejor los temas, se utilizaron los materiales y libros didácticos obtenidos por la catedrática Ana Margarita. Y también los ejemplos y actividades que se entregaron a lo largo del ciclo se verán como los ejemplos a demostrar. Bueno, para iniciar todos esos temas es necesario saber qué es el presupuesto y qué es la proyección hacia la empresa expresada en términos numéricos, que debe ser cumplido en un determinado periodo. Los dos puntos más importantes de su ventaja que considero son que reduce los costos puesto que limita los gastos y que sirve como base para la toma de decisiones adecuadas. La importancia de este es que permite hacer una comparación entre lo presupuestado y los resultados reales, pudiendo de esta manera realizar un análisis y determinar el por qué no se alcanzaron los objetivos deseados. Se clasifica en 4 puntos, según su flexibilidad, según el periodo que cubren, que es a largo o corto plazo, según su campo de aplicación y según su sector, que es sector público o sector privado. Ok, con ayuda del diagrama de V, vamos a conocer qué aprendimos y cómo lo hicimos. Primero, el presupuesto es parte de nuestra vida cotidiana y es necesario saber el uso correcto de esto. El presupuesto se utiliza en el sector público y privado y está proyectado en ventas, producción, mano de obras, compras, etc. El presupuesto es parte fundamental para todo donde priorizamos gastos y establecemos metas. También aprendí que es la proyección hacia el futuro de las actividades de las empresas, que podemos ocupar distintos métodos para sacar una proyección. Y por lo que es necesario para resolver el tema es que aprendimos a realizar los ejercicios correctamente y quedó claro el significado de lo que es el proceso presupuestario. Bueno, como primer tema vamos a hablar sobre el pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas es el primer paso para la elaboración del proceso presupuestario. Bueno, el pronóstico de ventas, ¿qué es? Esta es una técnica que nos permite calcular la proyección de ventas de forma rápida. Permite estimar la demanda en el futuro basándose en información histórica. El pronóstico de ventas tiene dos métodos, el método subjetivo o no estadístico y el método objetivo o estadístico. Para este tema vamos a utilizar el método objetivo o estadístico, el cual se divide en 3 tipos, que es el método de las tendencias, método incremental, método mínimos cuadrados, y consiste cada quien en que el método de tendencia comprende una proyección de las tendencias históricas de la venta hacia el futuro y consiste en proyectar las unidades a vender tomando como base el comportamiento que han tenido las ventas en un periodo que se toma como referencia. También el método de mínimos cuadrados es una ecuación matemática lineal recta, la cual ayuda a que las ventas que constituyen las variables dependientes, o sea, el tiempo, y los números asignados a los años de los periodos presupuestados, esta constituyen las variables independientes. El método incremental consiste en pronosticar las unidades a vender en un periodo futuro, en base a la medida de los incrementos de los periodos pasados. Y la desventaja de ese método es que el método consiste en una simplicidad de los cálculos aritméticos, que tiene como gran limitante que no ayuda a una toma de decisiones en el mercado económico. Bueno, como ejemplo para aprender y comprender mejor este tema, tenemos de una empresa que se dedica a la producción de tamizaje en añil, el cual su mes base, es noviembre. Entonces, en el método de tendencia lo que sería es asignarle un número desde el mes base. Los que se encuentran inferior a ellos serían números negativos y los que se encuentran superior a ellos serían números positivos. Entonces, al asignarle el número, ese será multiplicado y el número asignado también será elevado al cuadrado. Luego, al hacer la ecuación correspondiente,
podemos obtener que la producción para el mes de marzo es de 4.396 unidades. Luego tenemos el método incremental. El método incremental consiste en que se le irá restando para conocer las variables que hay entre un mes y el otro mes. Luego se conoce cuál es el valor absoluto, se realiza la proyección y conocemos que la proyección es de 5.051 unidades. Luego tenemos el método de mínimos cuadrados. Como hablábamos antes, es una ecuación lineal matemática. Lo que hace aquí primero es asignarle el número de los meses correspondientes. Por ejemplo, de agosto sería el mes 1 y febrero es el último mes, así que sería el número 7. También se multiplica, se eleva al cuadrado y se va multiplicando el resultado del mes con el número asignado. Luego de obtener el total de todos ellos, conocemos el valor de B y el valor de A mediante la ecuación matemática y conocemos que el pronóstico para marzo es de 4.829 unidades. Bueno, ¿y qué aprendí de este tema? Bueno, primero el pronóstico de ventas, como el método estadístico, es una técnica muy efectiva para pronosticar las ventas. Personalmente considero que tanto el método de tendencias, aunque es el más fácil, es un buen método ya que toma como referencia las ventas históricas. Aunque el incremental es un método que considero que las variaciones de periodo a otro ayudan a determinar cuál será la próxima venta. El problema de este, que aún por lo cual no me decido que es el mejor método, es que no te ayuda a tomar realmente una decisión al momento de esas decisiones dentro de la empresa. Por eso considero que el mejor método para utilizar es el método de tendencia. Bueno, esto ha sido todo por este tema. El proceso presupuestario. Para realizar de manera el proceso presupuestario de operación o económicos, tenemos que tomar en cuenta 10 puntos, que es el de venta, de producción, de compras, costo de mano de obra, presupuesto de los costos indirectos de fabricación, presupuesto del costo unitario, estado de los costos de los productos fabricados, estado de los costos de los productos vendidos, el presupuesto de resultados y por último el presupuesto de efectivo o de caja. Para realizar el siguiente ejemplo de cómo se realiza el proceso presupuestario, se utilizó un ejercicio que nos dejaron en clase para comprender mejor el tema. En ese ejercicio tuvimos diferentes correcciones. Aquí yo ya hice las correcciones debidas para tener el resultado correcto y mejor comprensión. Lo primero que se realiza es el método de tendencia, que como ya lo vimos en el método de pronóstico, cómo se realizaban. Luego el primer punto, que es el de ventas, que esa es una proyección de obra para conocer la cantidad de dinero que la empresa espera obtener en un periodo futuro por la venta de sus productos o servicios. Esta empresa tiene 3 productos y ya conocimos su precio unitario y su valor total. El de producción, que es una proyección de la cantidad de productos a fabricar para incurrir las ventas esperadas y los inventarios de productos de las empresas. La producción requerida para los 3 productos va a ser el del producto 1, 1280, producto 2, 1156 y producto 3, 968. Como siguiente punto es el de compras, que esa es una proyección de la cantidad de materiales que proyecta comprar la empresa y su correspondiente costo para cubrir las cantidades de los artículos a producir y los inventarios de los materiales de la empresa. El presupuesto de compras de materia prima, esta empresa tiene 2 materiales que utiliza, que es el material A y el material B. Siguiendo con el costo de mano de obra, que esta es una proyección del costo en el que se espera incurrir la empresa para producir sus artículos del periodo. Entonces el presupuesto del costo de mano de obra de esta empresa es que en su artículo 1, en su producto 1, sea de 1.768.20, el del producto 2, 1.264.50 y el del producto 3, 1.833.75. Luego tenemos el presupuesto de costos indirectos de fabricación o presupuesto de carga fabril, en donde aquí conocemos todos los materiales de carga fabril, que son como la materia indirecta y otros indirectos. Esta es una proyección de la carga fabril a incurrir de la empresa para fabricar sus artículos en un periodo futuro.
Luego tenemos el presupuesto del costo unitario de producción, que es la proyección del costo en la que se espera incurrir la empresa para fabricar cada uno de sus productos. Su costo unitario del producto 1 sería de 21.29, del producto 2 15.69 y del producto 3 19.10. Y por último, luego seguimos con el estado de los costos de los productos fabricados. Esta es la proyección del costo en que espera incurrir la empresa para fabricar todos sus artículos en un periodo determinado. Los costos de los productos fabricados es de 63.221.35. Luego tenemos el estado de los productos vendidos, que es el costo que espera incurrir la empresa para producir los artículos que vende en el periodo. Y la costa de los productos vendidos es de 77.050.62. Para finalizar tenemos el presupuesto de estados de resultados, en donde aquí conocemos que la proyección de los estados de resultados económicos que espera tener la empresa en un determinado periodo. Entonces conocemos que la utilidad neta del ejercicio es de 18.226.82. Bueno, el proceso presupuestario fue un tema muy amplio de conocer y realizar de manera correcta los 10 puntos. Tuvimos muchos inconvenientes al inicio cuando se realizó el ejercicio, pero luego de practicarlo y conocer nuestros errores, pude realizar el ejercicio de manera correcta y entender cada punto y el por qué es necesario de cada punto del proceso presupuestario. Bueno, continuando con los temas, hoy toca hablar de los costos estimados. Entonces, ¿qué son los costos estimados? Estos son los costos que nos ayudan a indicar cuánto puede llegar a costar la producción y comparando los costos históricos con los reales podemos observar las variaciones existentes. Los costos estimados surgen por la necesidad de predeterminar o calcular los costos de producción con el objetivo de poder fijar los precios de venta. Estos son determinados antes de realizar la producción real basándose en las condiciones futuras especificadas, que esto se quiere decir que a la cantidad de los artículos que se tienen que producir. Entonces, los costos estimados se encuentran dentro de la clasificación general del costo predeterminado. Los elementos del costo son los materiales de mano de obra, los materiales como materia prima o material directo y los gastos de fabricación. La variación es un tema importante ya que eso nos ayuda a diferenciar entre los costos. Esta es la diferencia entre los costos estimados y los costos históricos. Y también los costos nos indican dos cosas importantes. Uno, que es cuánto es lo que puede costar la producción, y dos, que deben ser ajustados a los históricos, a los costos históricos. Como objetivo tienen proporcionar información amplia y oportuna, facilitar el control de las operaciones de gastos, determinación confiable del costo unitario y la obtención de las posibles utilidades. Como importancia tiene la facilidad del control interno. Este también nos ayuda a competir adecuadamente en el mercado, nos permite determinar anticipadamente las posibles utilidades y facilita la toma de decisiones. Entonces, como ejemplo, este ejemplo lo hemos tomado de la clase. Se trata de una empresa que confecciona pantalones. El ejercicio ya nos brinda lo que es la hoja de costos estimados unitaria, los costos históricos y cuántos fueron los materiales que quedaron en proceso y las terminadas y las de venta, entre otros datos. Entonces, ¿cómo se inicia los costos estimados? Se inicia con la evaluación de producción terminada de los costos estimados. Colocamos los datos anteriores y el resultado de eso nos dio 5.015. También se hace la evaluación de producción de procesos terminados de los costos estimados, en donde colocamos las unidades en proceso con su porcentaje correspondiente de cada elemento. Y el total de ese nos da 1.898.25. Luego se hace lo que es la evaluación de producción vendida con los datos anteriores también. Y el resultado de este nos da 4.012. Ahora, lo que viene es lo que hablábamos de las variaciones, que esta es la determinación y el análisis de las variaciones, donde hacemos la comparación entre cuánto fue lo estimado y cuánto fue el costo real, y de ahí se saca la variación. Entonces podemos observar que en materia prima hubo una variación negativa, desfavorable,
puesto que se obtuvo más de lo estimado. Entonces, en cambio, en mano de obra directa se estimó más de lo que tuvimos y en carga fabril se estimó menos, tuvimos un precio desfavorable de lo que obtuvimos. Para ello hay que hacer una corrección de factores. Entonces, para hacer la corrección lo que se hace es la división entre la variación y el costo estimado. Podemos observar que tanto en materia prima como en carga fabril, ya que nos dieron variaciones negativas, el resultado también acá es negativa y en mano de obra es positiva, ya que se estimó más de lo que habíamos estimado. Entonces, en la corrección de la hoja de costos estimados, colocamos ya el factor de corrección. Aquí quisiera explicar, ya que en el factor de corrección anteriormente dije que la materia prima y la carga fabril se colocaban con dato negativo, pero en este caso se pasa a datos positivos. Esto se debe a que nuestro objetivo en este momento es agregarle al precio estimado el precio ya corregido. Entonces, como lo que queremos es sumarle y no restarle, se coloca el número positivo. Y en mano de obra directa, como nuestro objetivo es restarle porque lo que estimamos fue más, entonces se coloca el dato negativo. Al realizar la hoja de corrección, ya podemos realizar correctamente el inventario final de los productos terminados con los datos corregidos y el inventario final de productos en proceso. Siempre con los datos que quedaron en proceso, pero ahora le agregamos la corrección. De igual manera se hace la corrección del costo de lo vendido y terminamos con lo que es la hoja de ajuste de los costos, en donde ya colocamos la corrección de cada costo con su determinado precio. Entonces, en resumen, ya podemos tener y conocer cuál es el precio unitario estimado de cada materia para la próxima venta. Bueno, para no hacer más largo el tema, porque es un tema realmente algo largo, decidí no poner lo que es la contabilización, pero es importante conocer y considerar esto al momento de contabilizar en los costos estimados. Primero, que las cuentas transitorias del costo se cargan a costo histórico y se abonan en costo estimado. Luego, que las cuentas transitorias del costo se liquidan al registrar las desviaciones. Las desviaciones se registran contra las cuentas transitorias del costo y se liquidan contra los inventarios finales. Las cuentas se registran, las desviaciones se cargan si estas son en contra y se abonan si estas son a favor. Las cuentas se registran las desviaciones que tienen el mismo nombre cada elemento, anteponiéndole la palabra desviación. Por ejemplo, variación de la materia prima, variación de mano de obra directa. Y las palabras transitorias del costo tienen el mismo nombre de cada elemento, pero también se le agrega la palabra en proceso, como materiales directo en proceso, carga fabril en proceso. Entonces, para finalizar, personalmente los costos estimados son confiables y necesarios para todos los proyectos, ya que sin una estimación de costos es prácticamente imposible preparar un plan de negocios o establecer presupuestos detallados. Por eso es necesario conocer y realizar de manera correcta y eficaz los ejercicios anteriores y conocer a qué se dedican y cómo se aplican los costos estimados. El siguiente tema son los costos estándar. Los costos estándares son aquellos que esperan lograrse de determinado proceso de producción en condiciones normales. Se relacionan con el costo por unidad y cumplen básicamente el mismo propósito de un presupuesto. El uso de los costos estándares puede ser el control de costos, costo de inventarios, planeación presupuestaria, fijación de precios de los productos y mantenimiento de costos de registro. Por ejemplo, en el de los costos de inventarios es necesario para el propósito de la elaboración de los costos financieros externos. Los inventarios costeados a costos estándares deben ser ajustados y, si es necesario, aproximarlos a los costos reales. En el caso de la planeación presupuestaria, los costos estándares son muy útiles cuando se elabora un presupuesto, ya que estos se conforman los elementos con los que se establece la medida del costo total. Los presupuestos, en efecto, son costos estándares multiplicados por el volumen y nivel esperado de la actividad. Los estándares de calidad se establecen comúnmente para 4 puntos: los proveedores, los procesos de producción, los artículos terminados y la inspección. Ahora, como ejemplo para mejor comprensión de los costos estándar, tenemos un ejercicio de clase. Esta es la información dada
Luego se hace una evaluación de la producción terminada de costos estándar con los elementos materia prima, mano de obra directa y carga fabril. También de la producción en proceso de los costos estándar y de la producción vendida de los costos estándar. El siguiente paso es determinar y realizar un análisis de las variaciones de todas esas. Primero empezamos con la variación de la materia prima, específicamente con su cantidad. Esta se puede realizar por dos fórmulas, forma analítica y por una fórmula, que sería el costo real menos el costo estándar por el precio estándar. Podemos observar que existe una variación, aunque esta es favorable, puesto que se estableció más del costo real de la materia prima. Luego se hacen las variaciones en materia prima, eso es para determinar las unidades estándar, donde utilizamos las unidades terminadas y las unidades de proceso. Luego se hace la variación en la materia prima en el precio, en donde su resultado fue que existe una variación desfavorable, ya que se pagó 50 centavos más que el precio que se estableció por cada kilogramo de la materia prima. También eso se puede realizar de forma analítica y por fórmula. De ahí tenemos la variación de mano de obra directa en cantidad, en donde en esa sí existe una variación, aunque es favorable, puesto que se estableció 607.5 horas más al costo real en mano de obra directa. También se realiza una determinación estándar de las unidades. Este es un poco más complejo que el otro, tiene más información para sacar las unidades estándar. De ahí también se hace la variación del precio. Esta es una desfavorable, ya que se pagó 25 centavos más que el precio que se estableció por cada hora de mano de obra directa. Luego seguimos con la variación de la carga fabril, con la variación en presupuesto, en donde solamente se hace de manera analítica. En esta podemos observar que existe una variación desfavorable, puesto que el presupuesto de cantidad es de 1.522, menos que el resultado real obtenido en carga fabril. Luego seguimos con la variación en cantidad, en donde existe una variación que es favorable porque se estableció 850 horas más del costo real de carga fabril. Se hace también la determinación estándar de las unidades de la carga fabril y con el resultado se hace la variación de la capacidad. Esta, aunque podemos observar que el real fue mayor al estándar, existe una variación favorable, puesto que la máquina rindió 215 horas más que lo que se presupuestó. Continuando con el estado de los costos de los productos fabricados, se realiza el costo estándar de productos fabricados fue de 39.825. El de los costos de los productos vendidos fue de 23.895. Y por último tenemos nuestro estado de resultados, que fue de 34.666.88. Luego de conocer cómo funcionan los costos estimados y los costos estándar, es necesario conocer la diferencia que existen entre ellos dos. Los costos estimados deben ser ajustados a los costos históricos, mientras que los costos estándar, los costos históricos son los que se deben ajustar a ellos. En los costos estimados indica lo que puede costar la producción, mientras que el costo estándar indica lo que debe costar la producción. Los costos estimados constituyen la técnica más rudimentaria de los costos predeterminados, mientras que el costo estándar constituye la técnica más avanzada de los costos predeterminados. En el otro aportan datos menos confiables sobre el costo de producción, pero en el costo estándar aportan datos más confiables sobre los costos de la producción. Por eso es necesario conocer cada uno de ellos, de cómo se realizan los ejercicios y cómo funcionan teóricamente también, para en qué momento es necesario utilizar. Los costos directos. Este fue el primer tema visto en el tercer registro. ¿Y qué son los costos directos? Pues eso se basa en el análisis del comportamiento de los costos de producción y operación, con el objetivo de proporcionar suficiente información relevante a la dirección de la empresa para su progreso de planeación estratégica. ¿Cuáles son sus características? Primero, que ésta separa los costos fijos de los costos variables. En los costos de producción y en los de inventario incluyen únicamente los costos variables. No considera los costos fijos dentro de la producción y de los inventarios. Y por último, no cambia el concepto de utilidad de operación por el margen de contribución o utilidad marginal. Es importante conocer qué son los costos fijos y qué son los costos variables. Los costos fijos son aquellos costos de la empresa los cuales en situaciones normales tienden a permanecer constantemente,
como lo que es el salario del personal administrativo, las prestaciones o alquiler, etc. También los costos variables, que son los costos que normalmente tienden a aumentar o disminuir según el volumen de la producción de ventas. Por ejemplo, la materia prima, la mano de obra directa, la energía eléctrica, el agua, etc. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el costo directo? Pues primero que es muy útil para controlar los costos variables porque se pueden crear un reporte de análisis de varianza que comparte los costos variables reales con el costo variable estimado. Es de gran ayuda para la gerencia de una organización cuando se debe tomar decisiones con relación al control de los costos. También que proporciona una base sólida para establecer adecuados precios de venta y que los inventarios reflejan los costos más reales y la utilidad presenta cifras más confiables. Pero también eso tiene algunas desventajas, porque no toma en cuenta los costos indirectos, ya que está diseñada para tomar decisiones a corto plazo en donde claramente se espera que no hayan cambios en los costos. También que no es aceptada por los administradores o contadores, que su separación de costos ocasiona alguna dificultad porque no es precisamente exacta y que el estado de los resultados no reflejan la pérdida ocasionada por la capacidad de carga fabril no utilizada. Entonces, lo primero importante que conocer del costeo directo es cómo se realizan sus estados financieros bajo la técnica del costeo directo. Primero se hace la preparación de estado de costos y el resultado sobre el costeo directo, porque para elaborar los estados de costos y el estado de resultado bajo la técnica del costeo directo se debe calcular el porcentaje del costo variable. Y bajo esta técnica se calcula la utilidad marginal o margen de contribución, solamente considerando los costos variables. Como ejemplo, he decidido tomar el ejercicio 2 que nos dejó en la guía de la clase, en donde aquí podemos observar que ya nos da cuánto es el porcentaje del costo absorbente. Entonces, lo primero que se hace es separar los costos variables con el costo fijos, utilizando el porcentaje que nos dio de los costos absorbentes. Luego se hace el estado de los costos de los productos fabricados, donde colocamos los datos separados de los costos variables y los costos fijos y podemos conocer que los costos variables de los productos fabricados es de 563.300. Luego tenemos lo que son los estados de los costos de los productos vendidos, en donde su costo variable de producción fue de 569.300 también. Y por último tenemos el estado de resultados, en donde podemos observar que en este contamos lo que es el margen de contribución, los costos fijos de producción, administración y de venta, conociendo así que su utilidad real de la operación fue de 308.700. Continuando con el tema de los costos directos, como mencionamos antes, este separa los costos fijos de los costos variables. Entonces existen métodos de separación de costos, ya que este es un sistema importante del costeo directo que es necesario para conocer el comportamiento de los costos de la empresa y así separar los dos grandes grupos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los costos fijos? Se clasificarían en costos fijos, costos de operación y los costos de producción. Los costos fijos, como hablábamos, son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el volumen de las operaciones realizadas. Los costos de operaciones son aquellos costos que permanecen constantemente en su magnitud dentro del periodo determinado, independientemente del volumen de las ventas logradas. Por ejemplo, los sueldos, prestaciones, directores administrativos, etc. Los costos fijos de producción son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente también de los cambios registrados del volumen de producción, por ejemplo, los sueldos, prestaciones a directores, o de los directores de planta fabril, etc. También los costos variables se dividen en tres: los costos variables de producción y de operación. Los costos variables son los que su magnitud no cambia en razón directa al volumen de las operaciones realizadas. Los costos de operación son los gastos de venta, también conocidos así, que son los costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones registradas en el volumen de ventas, por ejemplo, las comisiones. Los costos variables de producción son aquellos que constan de una magnitud que cambian por alguna razón en los aumentos o disminuyen registrados en el volumen de producción, por ejemplo, la materia prima directa o entre otros.
La separación de costos. ¿Por qué es inexacto el término del costeo directo? Esta es una pregunta que nos salía en un cuestionario. Y esta es porque el costeo directo no es una descripción precisa, ya que en ocasiones se utiliza el término de costeo directo para describir el método de costeo de inventarios conocido como el costo variable. También porque el costeo variable no incluye todos los costos directos, como los costos inventables. Solo contienen los costos variables de fabricación directa. Entonces, por esa razón es que surgen los métodos de separación del costo y dentro de ellos estudiaremos los siguientes, los que son el promedio altos y bajos, el método máximos y mínimos y el método mínimos cuadrados. Bueno, como ejemplo para conocer mejor los métodos de separación, tenemos acá un ejercicio en donde tenemos un periodo de 1 a 12 con su volumen de producción y su costo total. El primer método a utilizar es el método de promedios altos y bajos. Este consiste en efectuar la separación de los costos fijos y costos variables, de los promedios de los niveles más altos y los más bajos de las unidades producidas y de los costos incurridos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Seleccionar de los 12 periodos los promedios más altos y sacar su promedio y luego los más bajos y sacar su promedio. Al obtener eso se hace el cálculo del coeficiente o también conocido como factor de variabilidad, en donde se saca la diferencia entre el promedio alto y el promedio bajo. Luego de tener el coeficiente se hace el costo variable total y el costo fijo total de los promedios altos y de los promedios bajos. Como segundo método tenemos el método máximos y mínimos. Este consiste en efectuar la ruptura o separación de los costos fijos y los costos variables, comparando el volumen más alto con el más bajo de la producción y haciendo lo mismo con los costos máximos y mínimos incurridos. Lo primero que se hace aquí es el cálculo de coeficiente o factor de variabilidad, en donde se hace la diferencia entre el volumen de producción máximo y mínimo. De igual manera se selecciona independientemente del costo máximo y mínimo. Se saca el coeficiente y luego se hace la ruptura, separación de los costos, donde sacamos el costo variable total y el costo fijo total. Por último tenemos el método mínimos cuadrados, en donde este método consiste en calcular la ruptura o separación de los costos, recurriendo para ello a la utilización de la ecuación matemática de la línea recta. Este ejercicio se parece mucho al que vimos en el del pronóstico de ventas de los mínimos cuadrados. De hecho, es prácticamente el mismo procedimiento donde colocamos que B va a ser el factor de coeficiencia de variabilidad y para encontrar A sería el costo fijo. Luego colocamos los datos donde conocemos cuál va a ser el costo fijo y cuál va a ser el costo variante. Luego de conocer esos tres métodos, podemos aplicar cualquiera de los tres para la separación de los costos, ya que recordemos que esto es importante en el método del costeo directo. Bueno, siguiendo, hoy toca el costeo por absorción. El costeo de absorción es un método de contabilidad administrativa para calcular todos los costos de fabricación de un producto en particular. Este incorpora todos los costos de fabricación, tanto el variable y fijos, al costo de los productos. El costeo por absorción fue el primer método en utilizarse y está integrado por los materiales directos, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, los cuales incluyen tanto los costos fijos como los costos variables. Este método trata de incluir dentro del costo del producto todos los costos de la función productiva, independientemente de su comportamiento fijo o variable. La ventaja que este tiene es que primero es universal, o sea, es utilizable en todos los casos. Este es útil en algunas tomas de decisiones, elecciones alternativas y planeación de utilidades. La fijación de los precios se determina con base a costos de producción y costos de operación fijos y variables, o sea, el costo total. Y es un sistema aceptado por la profesión contable. Las desventajas de este es que no permite a la dirección de la empresa efectuar el control de las fuentes que generan las utilidades. También dificulta el suministro de presupuesto confiable de costos fijos y variables. Y que los registros contables al integrar el costo fijo y los costos variables dificulta el establecimiento de la combinación óptima del costo, volumen y utilidad. Para mayor entendimiento de cómo se trabaja bajo la técnica del costo de absorción, el siguiente ejemplo
vamos a ver que primero no vamos a separar ni los costos fijos ni los costos variables. Lo siguiente que se hace es el estado de los costos de los productos fabricados y el estado de los costos de los productos vendidos. Por último tenemos el estado de resultados, en donde podemos ver una diferencia entre el estado del costo directo y el de adquisición, puesto que aquí no cuenta el margen de contribución del costo fijo, de producción, de administración y de... Luego de conocer ambos costos, podemos saber sus diferencias. El costo directo considera los costos fijos de producción como un costo del periodo. También que solo considera los costos que varían en la relación directa del volumen de la producción y que no existe un ajuste por variación de capacidad, mientras que en el costo absorbente contribuye los costos fijos entre las unidades producidas. Considera la materia prima, mano de obra directa y la carga fabril sin importar si tienen características fijas o variables, y que sí existe un ajuste por la variación de la capacidad. Ahora es importante también saber en qué momento es adecuado colocar cada costeo que se va a utilizar. Por ejemplo, que en el costo directo no lo toman en cuenta los administradores o los contadores, mientras que en el costo absorbente lo toman en cuenta. Y por último tenemos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es establecido a través de un cálculo que sirve para definir el momento en que los ingresos de una empresa cubren sus gastos fijos y variables. Esto es cuando logran vender lo mismo que gastan, o sea, no ganan ni pierden, porque han alcanzado su punto de equilibrio. Las ventajas de analizar el punto de equilibrio es que estos sirven para controlar la producción y las capacidades de la planta de las empresas. Son una de las bases para la toma de decisiones, controlan y planean las utilidades presentes y futuras, y también muestran el punto donde a cierto volumen de producción o ventas no se obtiene ni pérdida ni utilidad. Se utiliza el método algebraico en donde los ingresos de la empresa se igualan a sus costos. Aquí podemos observar la fórmula para sacar con este método. Este ejercicio lo saqué de la actividad que entregamos. En algunos casos no dice cuál es el costo fijo y te dan solo el costo variable, y en este caso donde está el costo fijo pero no el variable, lo que se hace es sacarlo del costo absorbente. Luego de eso se sustituye la fórmula para sacar los datos y conocemos que el punto de equilibrio de esta empresa es de 177.551 centavos, que corresponde a los ingresos que la empresa debe obtener por sus ventas para recuperar todos sus costos, y la cantidad de equilibrio es de 2.959.18, que es la cantidad de unidades que la empresa debe vender para alcanzar su punto de equilibrio. Luego tenemos el método gráfico. El punto de equilibrio se determina de forma gráfica mediante los procedimientos. Primero, que los costos fijos y los costos variables de los ingresos se anotan sobre el eje vertical, o sea, Y. El volumen de las ventas se anotan sobre el eje horizontal, X. Se trazan las líneas del costo fijos y variables, luego se trazan las líneas del costo total, sumando el costo fijo total más el costo variable total, y se traza la línea de los ingresos totales. Acá podemos observar con el ejemplo de la empresa anterior cómo quedaría establecido el punto de equilibrio. Conocemos cuál es el punto de ganancias, que es acá, cuáles son las pérdidas y su punto de equilibrio. Esto ha sido todo por este ejemplo. Bueno, para finalizar, ha sido un ciclo lleno de mucha información, muchas cosas por aprender. Cometí varios errores en algunos ejercicios. Esta actividad, este proyecto me hizo volver a retomar esos ejercicios y realizarlos de manera correcta, de acuerdo a las correcciones que me hizo la licenciada. Siento que crecí personal y profesionalmente, ya que esto sé que me va a ayudar a lo largo de mi vida, de mi carrera. Siento que aprendí también bastante. Conozco la diferencia entre los costeos, conozco en qué momentos se tienen que utilizar, cuál es el mejor de acuerdo de lo que están pidiendo, de lo que vayan viendo. Podría decir que sé realmente cómo se hacen los ejercicios, ya que a pesar de que sí tuve errores a lo largo del ciclo, pude aplicarlos de manera correcta al final, pude retomarlos y poder llegar al resultado final correcto.
y eso me hace sentir satisfecha personalmente. Siento que ha sido una carrera, ha sido una materia donde puse todo mi empeño y aprendí bastante. Gracias a usted, licenciada Ana Margarita, por todo este tiempo eh, dándonos tanta información y siempre apoyando. Feliz día.